presenta Hora 25. Con el auspicio de... Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Siempre supe que quería ser bailarina de ballet. Detrás de todas las flores y mariposas y los colores se esconden muchas cosas. Es algo que amas, es toda la pasión que está por lo que haces. Cualquiera de nosotros lo puede lograr, que el trabajo duro y no darse por vencido es lo más importante. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El costo para el Ecuador, como consecuencia de la pandemia, será de 4.645 millones de dólares, según el ministro de Finanzas. Han caído los ingresos tributarios y también los ingresos que se producen como consecuencia de la exportación del petróleo. Se han incrementado los gastos por la emergencia en temas como salud y atención social. Mensualmente el Ecuador destina 900 millones de dólares en el funcionamiento del aparato público. El Fondo Monetario Internacional proyecta para nuestro país un decrecimiento del 6,2% para el presente año, como digo. En la región somos, después de Venezuela, el país con indicadores más bajos. El gobierno nacional ha planteado a la Asamblea Nacional una serie de reformas y legislación tendiente a enfrentar esta calamidad. Calamidad que tiene que ver con la economía, pero también salvar la vida de los seres humanos, garantizar los servicios fundamentales, entre ellos, por ejemplo, la alimentación, proteger el empleo, apoyar a las empresas, fortalecer la producción, en definitiva, recuperar la economía. Estas son las ideas maestras de los dos proyectos de ley que ingresaron el pasado jueves con el carácter de urgente económico a la Asamblea Nacional. Vamos a empezar. Saludamos con Belén. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. El COVID-19 llegó al Ecuador en un momento sumamente complejo. El país atravesaba ya una difícil situación económica. Algunas empresas y sectores aún estaban tratando de recuperarse de las pérdidas provocadas por el paro de octubre. El 10 de marzo, el gobierno incluso había anunciado un paquete de medidas económicas para conseguir 2.252 millones de dólares y paliar de alguna manera la crisis. Sin embargo, nada de esto se pudo hacer y hoy la situación es mucho más compleja. Veamos en el siguiente reportaje el escenario económico de un país que hoy lucha contra una triple crisis: económica, sanitaria y social. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 golpea con fuerza a un país en el que los indicadores económicos estaban en rojo desde hace más de 3 años. Y hoy que hay que enfrentar esta dura situación, se evidencian otros problemas que, según algunos analistas, fueron provocados durante 10 años de un mal manejo económico. Y el Ecuador, hay que estar conscientes, no puede hacer 3 cosas que hacen otros países. Una, imprimir dinero porque estamos dolarizados y tenemos que seguir dolarizados. Segundo, no hemos acumulado ahorros en el pasado porque los famosos fonditos no servían para nada. Y tercero, nos endeudamos en exceso y hoy no tenemos capacidad de endeudarnos en el mercado nacional. Mientras tanto, países vecinos como Perú y Colombia pueden responder de mejor manera e incluso han impulsado ambiciosos planes para inyectar liquidez. Ecuador, en cambio, tiene una enorme deuda pública que bordea el 53,4% del Producto Interno Bruto y un déficit fiscal que, según expertos, superaría el 6% del PIB. El primer golpe es un golpe fiscal. Se han reducido severamente los ingresos petroleros del presupuesto del Estado, pero también los ingresos tributarios por una menor actividad económica. El segundo golpe viene dado por un menor ingreso de divisas a la economía, no solo de las exportaciones petroleras, sino también de las no petroleras y de otras fuentes de divisas, por ejemplo, las remesas que envían los ecuatorianos que viven en el exterior.
y en países que también están siendo afectados por el coronavirus. A todo esto, sumemos que 300.000 personas ya estaban desempleadas antes de la emergencia sanitaria y 5 millones se encontraban en el subempleo. Se estima que podrían ser más de 500.000 personas las que puedan pasar al desempleo o al subempleo, lo que va a acarrear algunas otras problemáticas como la pobreza. Hasta antes de la pandemia, 4,3 millones de personas vivían en situación de pobreza, es decir, sus ingresos mensuales eran menores a $85, cifra que seguramente hoy será mucho mayor. Con todos estos datos, los expertos sostienen que el país necesita más de 11.000 millones de dólares para salir de la difícil situación que atravesamos. Según el informe Perspectivas Económicas Mundiales presentado el 14 de abril por el Fondo Monetario Internacional, esta pandemia está provocando un grave efecto en el Producto Interno Bruto del mundo. Estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga 3%. La economía de América Latina y el Caribe se reducirá un 5,2% este año. Además de Ecuador, también van a ver fuertemente contraída su economía México, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, mientras que los que menos notarán la reducción drástica de la actividad económica en este año serán Paraguay, Colombia y Bolivia. Pues sí, estamos listos entonces para presentar a nuestros invitados y para iniciar el panel de intervención de los aquí presentes. Quiero agradecer a Simón Cueva, él es profesor universitario, analista de temas económicos. También nos acompaña Fernando Callejas, él es asambleísta por el movimiento Creo. Nos acompaña a través del sistema Skype Caterina Costa. Ella es presidenta de la Cámara de Industriales de Guayaquil. Y aquí en el estudio doy la más cordial bienvenida a Marcela Arellano, secretaria ejecutiva nacional del Partido Socialista Ecuatoriano. Vamos a empezar, voy a pedir a Simón que nos haga una primera exposición de lo que él ve, de lo que él advierte está ocurriendo en la economía nacional. Vamos a empezar. Buenas noches, Simón, adelante. Buenas noches, Andrés, mucho gusto. Un gusto estar con tan distinguidos contertulios. Efectivamente, para no repetir lo que ya han presentado, yo creo que lo que uno puede decir es que esta es la crisis humanitaria y económica más grave del último siglo. Probablemente se compara un poco con la crisis del 1929, la Gran Depresión que hubo. Solo para dar una idea entonces del tamaño del problema, todos los países del mundo están enfrentando el problema. El otro gran problema es que no sabemos cuánto va a durar esto, porque no sabemos la dinámica del virus, cómo se va a ir logrando transformar. Y eso para la economía implica un serio problema porque le está afectando a lo que de alguna manera es el oxígeno de la economía, que es la cadena de pagos. Cómo ir logrando que, imagínense una pequeña empresa, un restaurante, una tiendita, una boutique, ¿no es cierto? Está cerrada de un mes, puede ser que esté cerrada todavía 2 meses, 3 meses, y es muy complicado para alguien así lograr mantener el funcionamiento, pagar a sus trabajadores, pagar a sus proveedores, pagar el arriendo, pagarle al banco, etc. Entonces, lograr mantener esa cadena de pagos debería ser uno de los objetivos para mantener el oxígeno en la economía, para evitar que se destruyan muchos empleos, para tratar de proteger a los trabajadores en la medida de lo posible y de proteger a las empresas al mismo tiempo. Y lograr ese equilibrio no es fácil. Ahora, pero en otros países el Estado ha aparecido, digamos, para salvar. Precisamente por eso el Estado en otros países lo que ha hecho es 3 cosas. Ha hecho, 1, salvar las vidas, salvar a la gente. 2, salvar a la gente más vulnerable, a la que no tiene plata o que vive del día a día y que en este rato necesita. Y 3, salvar empleos y empresas. ¿Por qué el Ecuador está tan mal? Porque nosotros somos un caso raro. ¿Por qué esos estados están mejor y por qué estamos tan mal? Porque ellos tienen ahorros, ellos han podido, tenían los fondos, creo que Pablo Luis Paredes lo mencionaba, tienen fondos de selección. Chile tiene un fondo del cobre de 12.000 millones de dólares, Perú tiene un superávit fiscal y un equilibrio de sus cuentas fiscales que le permite acceder a créditos contingentes e inmediatos. Entonces, tienen accesos a mercados internacionales. Perú acaba de colocar ayer, Panamá hace 2 semanas, bonos en los mercados internacionales a tasas bajas. Entonces tienen de dónde sacar plata y el problema de ellos no es tanto de dónde saco la plata, sino cómo la uso bien. Nuestro problema es que no tenemos la plata. Y quizás adicional a lo que se dijo,
el último agente que uno pensaría es el Banco Central. No tenemos moneda nosotros y el Banco Central, lamentablemente, en la década pasada le destruyeron a su balance y le quitaron la liquidez que tenía. Y es muy patojo nuestro Banco Central, porque los activos que tiene líquidos son mucho menos que los pasivos, que son básicamente de los depositantes bancarios o de las entidades del sector público que tienen ahí sus ahorros. Y entonces tampoco podemos recurrir al Banco Central como puede hacerlo Argentina o Brasil este rato. Entonces, somos uno de los países más vulnerables en ese sentido. Fernando, y el costo del Estado es muy abultado. Entonces, se señala 900 millones de dólares que nos cuesta cada mes el funcionamiento del sector público. Ahí están los gobiernos seccionales, ahí están las entidades adscritas al sector gubernamental o público en general. Entonces, es muy costoso. Y sostener eso también nos significa enormes dificultades. Así es, muy bueno. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, Simón, Marcela, Caterina, a través de esta conexión virtual. Efectivamente, lo que aquí se ha señalado refleja la triste realidad del país. Vivimos una crisis monumental, porque no solamente vivimos esta crisis sanitaria brutal, sino que también vivimos una crisis económica tremenda. El Ecuador efectivamente no tiene recursos para paliar esta crisis, para enfrentar esta crisis. Lamentablemente tenemos que preguntarnos qué pasó pues con el famoso jaguar latinoamericano, esa fábula que se inventaron los señores de la Revolución Ciudadana en base a gasto dispendioso y en base a endeudamiento. Y eso es lo que ahora tenemos que pagar los ecuatorianos, porque hay que decirlo, este gobierno tampoco es que ha hecho mayor cosa para enmendar esta situación, pero heredó una gravísima crisis económica. Y esto del enorme gasto en el sector público es una realidad que hay que enfrentarlo y que yo ya lo dije hace 3 años. ¿Cómo es posible que en el Ecuador debamos pagar los ecuatorianos 10.000 millones de dólares al año para mantener una burocracia enorme? Porque no es que solamente en la Revolución Ciudadana se infló la burocracia en 300.000 personas. Subieron los salarios de esa burocracia de manera desmedida y ahora simplemente no se puede pagar esa nómina. Y ahora pues tendremos que ajustarnos a la realidad económica que vive el Ecuador. Yo ya dije en la Asamblea hace más de 2 años, cuando se aprobaba el presupuesto, seguramente el año 18, vivimos en el Ecuador una fábula económica, una farsa de economía que algún rato va a explotar. Bueno, yo creo que ha llegado el momento en que esto ha explotado. ¿Y qué ocurre desde la perspectiva del sector privado? Ya Fernando ha comentado lo que sucede en el sector público. ¿Qué sucede en el aparato productivo, en las empresas, en las actividades privadas? Por favor, Caterina, le escuchamos. Coincido plenamente, buenas noches con todos los presentes, coincido plenamente con lo que se ha dicho anteriormente, esta dura realidad que devela y pone en llaga viva todos los problemas estructurales que tenía el país, obviamente también impacta al sector productivo, que viene con una pérdida de competitividad grave desde hace muchísimos años, un estancamiento en la productividad y una dependencia del país a nivel económico del petróleo, por ende la afectación que tenemos en este momento. Y nosotros sí insistimos que es un momento de aprender de las grandes lecciones que esta crisis nos deja, entre ellas poder diversificar al Ecuador hacia otros sectores. Por ejemplo, el sector de la minería. ¿Por qué a Perú, que se lo ha mencionado aquí, ha logrado enfrentar de mejor manera esa situación? Porque ellos sí están abiertos a otro tipo de sectores como el que mencioné, que pueden muy bien ser explotados de forma ambientalmente amigable y con el cuidado a las comunidades como corresponde. Pero aquí en Ecuador, sentados sobre oro, sobre plata, sobre cobre y sobre un montón de minerales, resulta que estamos viendo a la gente morir, viendo a las empresas sufriendo por liquidez y viendo una afectación nunca antes vista, cuando definitivamente eso no tendría que estar pasando en este momento. Hay un estudio de la UTLA que a nosotros nos gusta mucho, que hace ver cómo está la liquidez de las empresas y desde que empezó el aislamiento. Recordemos que el aislamiento es vital para la salud, pero es mortal para la economía. Desde que empezó ese aislamiento, apenas el 50% de las empresas sobrevivirán con sus reservas 37 días.
y un 75% de las empresas perderán sus reservas de liquidez al día número 70. Y el tiempo transcurre, el oxígeno de las empresas se acaba y por ende la necesidad de que se actúe con rapidez, porque este primer momento de la crisis en donde nos hemos volcado hacia el cuidado de las personas, hacia la alimentación y la comunicación, nos está llevando a una situación de depresión económica que bien puede evitarse si se toman los correctivos necesarios. Perfecto, muchísimas gracias, Catarina. Voy a dar la palabra a Marcela, porque claro, el otro sector afectado sin duda es el del trabajador, el sector del empleo en general. Ahora mismo se señala que van a estar 500.000 personas fuera de sus fuentes de trabajo como consecuencia de esta crisis. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Por ello mismo yo quisiera iniciar esta intervención saludando a los trabajadores que están permitiendo que haya cuarentena, que otros podamos estar en la cuarentena, los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, personal de limpieza, pero también los trabajadores de agua, de energía, los que recogen la basura y los trabajadores campesinos. Son ellos los que están sosteniendo la vida en este momento. Bueno, hay una gran cantidad de contingentes humanos que están participando, porque habrá que poner en los trabajadores también a los trabajadores policías, a los trabajadores militares, en fin, hay una cantidad. Así es. Son los trabajadores los que generan las condiciones para que pueda seguir la vida a pesar de la cuarentena. Y creo que eso es necesario valorarlo. Segundo, efectivamente, esta crisis no es una crisis económica común y corriente. Se plantea que es mucho más allá de las crisis que hemos vivido, incluso de los años 29, 30 del siglo pasado. Esta es una crisis civilizatoria que pone en cuestionamiento la forma de relacionarnos, que pone en cuestionamiento el sistema capitalista, que pone en cuestionamiento el consumo. ¿Sí? Una crisis que nos plantea para el Ecuador poner la vida de las personas, primero, la vida y la salud de los y de las ecuatorianos sobre todo, ¿no? Yo creo que la crisis acá en el Ecuador también tiene antecedentes. Efectivamente hay una crisis mundial. Desde el 2015 estamos experimentando una grave situación que es rezago de la crisis que se vivió en el 2009-2008, que no se logró superar. Pero esta crisis en el Ecuador tiene cuestiones particulares. Una de ellas es la corrupción correísta. Bueno. Recordemos que el Estado ecuatoriano estaba logrando ahorrar, gracias al incremento del petróleo, tenía un fondo público, fue gastado el fondo público, ¿sí? El Estado para el correísmo se convirtió en un botín económico, se llevaron recursos, importantes recursos económicos. La Comisión Nacional Anticorrupción plantea que entre 40 y 50 mil millones de dólares, casi un presupuesto de un año, fue saqueado. ¿Cuánto nos habría servido esa cantidad de dinero en esta emergencia? Entonces creo que es necesario poner esto, ¿no? Esto hay que señalarlo. Es un antecedente importante para responsabilizar a quienes tienen efectivamente responsabilidades sobre esta crisis. Llega el presidente Moreno y obviamente sin fondos públicos lo que le quedaba o el camino que tomó es el camino del neoliberalismo, solicitar créditos al Fondo Monetario Internacional. La implementación de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional obligó a un ajuste estructural. Y miren, esta paradoja, es el Estado ahora el que tiene la obligación o el que supuestamente tiene la obligación de atender la crisis sanitaria. Y no tiene dinero. Y no tiene dinero. Y está con trabajadores precarizados, ¿sí? Una de los planteamientos fuertes de los activistas neoliberales precisamente es el ajuste estructural y la flexibilización laboral. La flexibilización laboral que también se dio en el gobierno de Correa. Recordemos que implementó varios decretos, entre ellos el 813 en el 2011. Ese decreto 813 implicó la salida de funcionarios y la pérdida de la estabilidad laboral en los trabajadores del sector público. Salieron médicos, enfermeras, alrededor de 2.000 personas del sector salud. El año pasado nuevamente se volvió a implementar ese decreto en el sector salud. Alrededor de 2.500 personas fueron separadas del sector salud. Y precisamente es el sector salud del sector público, del sector estatal, el que está enfrentando esa crisis. No sé si Fernando quiera comentar rápidamente eso, pero después la palabra a Simón. Sobre el tema social, laboral, en fin. Bueno, coincido plenamente con
lo que dice Marcela, nuestra solidaridad y nuestro aprecio y nuestro apoyo a todos los trabajadores de diferentes sectores de la producción nacional que están haciendo un gran esfuerzo para mantener a flote el Estado ecuatoriano, nuestro país. En lo que no concuerdo es en el tema de echar la culpa al Fondo Monetario Internacional de todos los males o de este ajuste, porque supuestamente es un ajuste impuesto de políticas neoliberales. Por favor, pues es que no hay otra solución. ¿Qué queríamos? ¿Seguir endeudándonos con la China a tasas de interés del 11% y ignorando nuestro petróleo en 4 veces el dinero que nos habían dado? El Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales son necesarios en este momento. Y lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, señores del Ecuador, pongan su economía en orden. Tampoco han resuelto muchos de los problemas del Fondo Monetario Internacional, pues, Fernando. Pero mire, ¿qué es lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional? Hay que evitar el déficit fiscal. Esto de la economía del país es como una economía personal o familiar. Si nos gastamos más de lo que tenemos durante 15 años, algún rato hemos de quebrar, pues. Rapidito para el contrapunto nada más. En todos los países en donde se ha aplicado el programa neoliberal, han fracasado los países, están en serias dificultades, no han logrado superar los problemas de pobreza, no han logrado superar los problemas de desempleo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre con el programa neoliberal es que solamente atiende un solo punto, ¿no es cierto? El que haya fondos del Estado. Esa es su premisa. Creo que sí, el Estado tenía otras posibilidades, tenía otro camino, Lenín Moreno, ¿no? Y ese otro camino implicaba un gran acuerdo nacional al que no pudo llegar. No logró armar un acuerdo político de unidad nacional para salir de la crisis económica, ¿sí? Sí, perdón. En este momento de profunda crisis del Estado sin recursos, de un problema ético también, ¿no es cierto? Porque en el correísmo no solamente se robaron los fondos públicos, sino que además se normalizó el robo. ¿Sí? Desde las sabatinas el correísmo planteaba que el saqueo, que las coimas son acuerdos entre privados. Entonces, el Estado ahorita tiene un problema de sistema de corrupción. Entonces, ese problema de sistema de corrupción no se puede corregir si es que no hay un acuerdo y una voluntad política nacional para superarlo. Gracias, Marcela. Y lo que ha dicho Marcela me parece muy importante, es el acuerdo nacional, que creo que en estas circunstancias es fundamental. Aquí nos tenemos que salvar todos o nos hundimos todos. Totalmente. Creo que, porque justamente es una crisis sin precedente y estamos todos en el mismo barco. La mejor forma de salir de aquí, perdiendo la menos cantidad posible de riqueza y de pellejo en el camino, es que toda la gente, la sociedad, hagamos un esfuerzo colectivo. No hay solución en que el sálvese quien pueda y que cada quien agarre lo que pueda de su pedacito y se vaya, es la peor de las soluciones. Por eso es que toca ser creativos y por eso es que es inevitable romper un poquito los paradigmas que han venido estando. Creo que va a ser, pensemos en una empresa, chiquita, pequeña, grande, la que sea. Si esa empresa no va a poder trabajar mucho tiempo, no va a tener liquidez, y si no hacemos nada, quiebra. O sea, hay que ayudar a la empresa. No solo. Para que pueda dar trabajo. Lo que se quiere proteger es los medios de vida, es los empleos, es el trabajo del trabajador, ¿de acuerdo? Pero si la empresa quiebra, ya no hay empleos. Y el trabajador va a ir a liquidación, sabemos lo largo que es la liquidación en este país, y el trabajador dentro de no sé cuántos años va a recibir algo de esa liquidación y tal. Lo que hay que buscar es cómo hacer arreglos razonables entre las distintas partes para que el de acá diga yo cedo en esto, para que el de acá diga yo cedo en esto, para que el accionista diga yo ya no voy a recibir utilidades por un tiempo, no voy a repartir nada, para que los ejecutivos digan yo me bajo el sueldo, para que los trabajadores acepten condiciones más flexibles, para que el Estado pueda decir si hacen todo esto, entonces yo les ayudo un poquito por acá, para que la banca ceda en los contratos con ¿no es cierto? Y de más plazo y más oxígeno. Entonces, es como pensar de nuevo a la economía, y es cierto que sale de lo normal, de las leyes normales en que estamos viviendo, pero es una situación tan extrema que si no hacemos soluciones flexibles y creativas,
nos vamos a dar contra la pared todos y todos perdemos. Todos tenemos que unir fuerzas, Caterina, para lograr salir, y tenemos que unir los empresarios, los trabajadores, el sector público, la banca, en fin, todos tenemos que apoyar. Esa parece que es la única salida frente a esta dificultad por la que estamos atravesando, por favor. Definitivamente de acuerdo, tenemos que mostrar como país que podemos unirnos, que podemos encontrar soluciones en conjunto. Este es un país chiquitito, muy diverso, eso es lo maravilloso del Ecuador, sin embargo es lo complejo, porque las posiciones y las opiniones son muy distintas. A mí sí me preocupa el tema de las empresas, porque sabemos que 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector privado, en el sector productivo. Entonces, para mí hay un flujo que es muy importante y empieza justamente en las empresas de todo tamaño, desde las chiquititas, las micro, las pequeñas, las medianas, las grandes. Todas están teniendo problemas de liquidez en este momento. Entonces, si tenemos desde hace tantos años problemas estructurales respecto del empleo, donde no logramos revertir esas malas estadísticas, donde tenemos 5 millones de ecuatorianos, como bien se ha dicho, que no tienen empleo adecuado, hay que cuidar las empresas para que se sostengan las plazas de trabajo todas, para que luego pueda producirse, venderse, cobrarse y luego pagar los tributos. Este no es momento a nuestro criterio para tributos, porque eso va a complicar más la situación de la liquidez, que está pues definitivamente llegando a un punto extremo. Ok, hacemos una pausa aquí, vamos a atender la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte del programa. Y quiero proponer a nuestros panelistas analizar algo de lo que se plantea en estos dos proyectos de ley que, con el carácter de urgente económico, han ingresado el pasado día jueves a la Asamblea Nacional. En un instante retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Para afrontar la difícil situación económica, el presidente Lenín Moreno anunció el pasado 10 de abril una serie de medidas que deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional para ponerlas en ejecución. Entre ellas, por ejemplo, habló de crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria, manejada por representantes de la sociedad civil y enfocada en ayudar a los pequeños negocios y a la vez proteger con un bono a 1 millón de familias en estado vulnerable. Una de las fuentes de financiamiento de esta cuenta provendría de las empresas que hayan ganado más de $1 millón. Estas aportarían con un 5% de esa utilidad en 3 pagos mensuales. Otra fuente serían los ciudadanos que ganen más de $500. El Ejecutivo propone que quienes entren en esa lista deberán hacer una contribución progresiva de acuerdo a su sueldo por 9 meses. Pero estos anuncios deberán ser debatidos por los legisladores, que en muchos casos ya han expresado su oposición al proyecto. Además de estas medidas, el gobierno requiere financiamiento externo. Según el ministro de Economía, Richard Martínez, quien compareció telemáticamente el pasado miércoles en la Asamblea Nacional, ya se han conseguido 580 millones del Banco Mundial, el BID y la CAF, que se espera lleguen en el mes de mayo. Sin embargo, dijo que aún existe una brecha de $7.000 millones que deberá ser cubierta de alguna manera. Bien, entonces vamos a tratar algunos aspectos que contienen estas propuestas gubernamentales y pedirle una opinión primero a Fernando Callejas respecto a la dificultad política de que esto pueda ser aprobado al interior de la Asamblea. Al parecer estamos asistiendo ya a una pugna de poderes, por favor. Sí, efectivamente, yo he escuchado algunos criterios de algunos asambleístas que lamentablemente, y no quiero ofender a nadie, pero hay que hablar las realidades, ¿no? Este discurso ya que no cabe, al menos en este momento, que debe haber una gran solidaridad de no meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, de no más impuestos, por favor, pues, y entonces, ¿de dónde el gobierno nacional saca los recursos que desesperadamente necesita para este fondo humanitario? Y por favor, que no se crea que yo estoy a favor del Fondo Monetario Internacional o del gobierno nacional. Nada tengo que ver con las dos instituciones, pero a mí me gusta decir la verdad. Habrá pues algunas personas en el país que podemos, me incluyo,
que podemos aportar en algo a este fondo humanitario. Y si no, los que dicen que no hay que meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos, asambleístas especialmente, que nos digan de dónde salen los recursos que el gobierno nacional necesita para atender esta brutal crisis económica y sanitaria que vive el Ecuador. Así que con esto concluyo, Andrés. Cuando llegue este proyecto de ley a la Asamblea Nacional, y creo que hay muchos asambleístas cuerdos y coherentes que tendremos que analizar esto de manera detenida, de manera sabia y aportar lo que tengamos que aportar, pero tenemos que partir del hecho que el gobierno nacional necesita estos recursos, porque el gobierno nacional lamentablemente no tiene un centavo, se feriaron todo posible recurso y ahora hay que levantar algún fondo. No pueden ni pagar sueldos de muchísimos empleados públicos. Marcela, el fondo humanitario, si quisiera su criterio, si es tan amable. A ver, yo primero plantearles que los trabajadores en todas las crisis, cuando ha habido terremotos, cuando ha habido problemas graves, inundaciones, los trabajadores permanentemente han entregado su ayuda, ¿no? En este momento las centrales sindicales, los sindicatos están recorriendo las calles, varios de ellos apoyando a la gente que está en la calle, porque hay gente que no tiene vivienda. Entonces, los trabajadores siempre han sido solidarios. El problema con este fondo es que les cargan todo el peso de la crisis a las y los trabajadores. Pero las empresas también tienen que aportar. Se recogen alrededor de 800 millones. Eso es lo estimado que se va a recoger como aporte de los salarios, como aporte o como incautación de los salarios, porque algunos plantean que eso es incautación, ¿sí? Y solamente el aporte de las empresas va a implicar 500 millones. Entonces hay un desbalance allí. Siguen los trabajadores, la clase trabajadora aportando a la crisis. Eso no puede ser posible. No es viable un acuerdo nacional si solamente se le carga el peso de la crisis a los trabajadores. Entonces, eso es un llamado al gobierno nacional. Para generar un acuerdo nacional es necesario que se implementen otras leyes. Esas otras leyes o ese otro acuerdo nacional implica, primero, no pago de la deuda externa. Es necesario que el Estado en este momento declare que no es posible el pago de la deuda externa. Se ha priorizado el pago de la deuda externa y se ha dejado sin salarios a los trabajadores del sector público. Esos mismos trabajadores que luego van a aportar a la crisis, ¿sí? Entonces, eso es inaudito. Un acuerdo nacional pasa entonces primero por el no pago a la deuda externa. Gracias, Marcela. Vamos a Guayaquil, vamos a conocer la apreciación que tiene Caterina sobre la participación de las empresas en este fondo humanitario, por favor. Sí, a nosotros nos preocupa mucho en esta propuesta que no vemos el sacrificio del Estado. Bien se ha dicho que es un Estado donde ha habido desde hace muchísimos años una corrupción profunda, pero tampoco vemos que de esos 35.500 millones de dólares que es el presupuesto, ¿cuánto ha sido realmente el ahorro? ¿Qué es lo que ya corresponde en esta crisis? Es cortar los brazos que están gangrenados, las empresas que dan pérdida y que nos desangran al sector productivo, a quienes pagamos impuestos. Corresponde ya en este momento dar fin finalmente a ese desangre y tomar decisiones radicales, ¿no? Nosotros vemos muy difícil, las empresas todas, insisto, desde la más chiquitita, está buscando como prioridad salvar las plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros como empresas estamos empernados al país y vemos el mediano, el largo plazo. Sabemos que esta crisis, esta emergencia sanitaria va a pasar y que vamos a necesitar el apoyo y la colaboración de siempre nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores también saben cuáles son las empresas que están paradas, cuáles son las que trabajan al 5%, al 10%, al 50%. Ellos saben lo que está pasando en sus empresas porque están ahí pendientes de lo que sucede. Si nosotros decimos que el 70% de la producción está parada, de un promedio de 500 millones de dólares de ventas diarias a nivel local y de exportaciones, porque el sector exportador está muy afectado también y es el primero en haber sido afectado, nosotros sabemos que se pierden en ventas 350 millones de dólares. El 40% de lo que queda va para pagar salarios y ahí viene el problema de los costos fijos.
los costos fijos se comen la liquidez, se comen el flujo y por ende veo muy difícil que se pueda cumplir con una aportación como la que está planteando el gobierno. Ok, Catarina, muchas gracias. Simón, el Fondo Humanitario y los elementos que hemos escuchado en el transcurso de este segmento. Yo creo que lo ideal para el Ecuador es lograr traer la mayor cantidad de liquidez y de recursos de afuera para justamente ayudarnos a que reflotemos y que ayudemos acá adentro. El problema es que eso tiene un límite. No es que hay miles de platas afuera que están, porque todos los países del mundo este rato están buscando plata. Todos los países del mundo están pidiendo apoyo a todos los organismos multilaterales, al Fondo, al Banco Mundial, al BIDA, a los mercados internacionales. Además, no estamos en las mejores condiciones para tener... Como no estamos en las mejores condiciones, como no somos de los países más acceso a ciertas cosas, ¿de dónde podemos sacar la plata? No hay muchas opciones. Podemos sacar del Fondo y de los multilaterales, ¿ya? Podemos sacar de algunos países con quien hemos tenido relaciones cercanas, China y Estados Unidos. Creo que este rato a ninguno, no estamos en momento de decir de aquí sí, de aquí no. Tenemos que tratar de buscar donde haya. Pero parte del problema también, y tenemos también efectivamente, hay 1.300 millones de dólares, creo que es que hay que pagar de intereses de deuda comercial, que se llama la deuda de los mercados internacionales de acá a fin de año, y eso no se debería pagar porque cuando uno está con serios problemas adentro, eso no debería ser la prioridad, efectivamente, solo que hay que hacerlo de manera inteligente y ordenada para no pelearse con el mundo. Hay que hacerlo de una forma en que uno negocie de una forma que los otros entiendan. Es distinto ir al banco y decir, vea, no me da la gana de pagarle, que ir al banco y decir, vea, tengo problemas serios, muéstreme cómo es y hagamos un acuerdo para que de acá a 5 años yo le pague algo. Entonces, y la tercera parte es, si más queremos que el mundo nos ayude y nos preste plata y nos apoye, el mundo también tiene que ver del otro lado que el Ecuador se está apoyando a sí mismo, que está haciendo un esfuerzo interno. Y yo sé que es bien difícil en estos momentos decir, pongamos impuestos. Somos de los raros países en el mundo que están poniendo impuestos, porque somos de los países más vulnerables económicamente en el mundo. Entonces, a mí me parece, sin haber visto el detalle exacto de la propuesta gubernamental, pero el aporte de las personas, de lo que vi, es un aporte muy progresivo. El que gana 10,000, 5,000 paga muchísimo más en proporción que el que gana 500, 700. Capaz que hay que hacer ajustitos, quizás al de 500 no se debería cobrar, sino empezar un poquito más arriba, ¿no es cierto? Pero yo creo que es sano, es normal en un país tan desigual que los que tenemos la suerte de tener un poco más de recursos, apoyemos a los que están abajo, a los que no tienen ingreso, al 2/3 de los ecuatorianos que viven del día a día. Tenemos que apoyar, es el momento de crisis, tenemos que apoyar, es parte del tema. Y del lado de las empresas, entiendo la duda de Caterina de decir, quizás hay empresas que están ilíquidas, pero no todas las empresas están líquidas. Y también es sano que las empresas grandes contribuyan. Probablemente hay que ver el proyecto gubernamental y decir, tengamos cuidado que si las ventas han caído mucho por el COVID de ciertas empresas, quizás a ellas hay que darles un tratamiento particular porque ya no hay cash y porque si no, no van a poder pagar trabajadores. Pero no creo tampoco que la solución sea un poco que cada quien diga, ¿sabe qué? A mí no me toque al de allá. A mí, los ecuatorianos somos muy así, ¿no es cierto? Saquemos, pero que el otro sea, a mí no me toque. Este es el momento en que a todos nos tiene que topar, a todos nos va a golpear, todos vamos a estar con más problemas y es parte de la solidaridad nacional. Pero lo que acaba de decir Caterina me parece que es interesante en el sentido de que el 70% de las empresas está parada. O sea, hay un frenazo en la economía nacional impresionante. Totalmente cierto, en el mundo entero. Bueno. Y por eso es que va a haber que distinguir. Yo creo que es sano que primero que no sean las empresas chiquitas, porque son las que más problemas de caja probablemente tienen, pero dentro de las grandes sí habrá que distinguir. Pongo un ejemplo. Si yo soy una compañía aérea y este rato ya no vuelo, ya no tengo ni un avión, o soy una compañía turística en que este rato ya no hay un turista, entiendo que este rato sea muy difícil. Pero si yo soy una compañía que vende alimentos o medicinas, no estoy tan mal este rato, ¿no es cierto? Entonces, hay que probablemente afinar esos temas. Yo creo que se merece afinar los temas, pero la idea de que todos los sectores contribuyan y que todos pongamos nuestro granito porque la crisis es demasiado grande, es fundamental. Nadie se puede bajar de la camioneta. Aquí estamos todos. Estamos metidos. Sí. Fernando, ¿no era momento tal vez de buscar una solución estructural? Porque claro, estos son asuntos que van a tapar ciertas dificultades, pero el tema estructural, por ejemplo, en los subsidios a los combustibles, quizás este era el momento.
Sí, efectivamente, pero yo creo que sí se están tomando medidas estructurales. En el segundo proyecto, ¿no? No, en el segundo proyecto y en el primero. Fondo Monetario. Porque mire usted, Andrés, que se está señalando que esta rebaja de los sueldos y salarios de la burocracia para los niveles más altos, en los que estamos incluidos asambleístas, el 50%, perfecto, pues así tiene que ser. Los sueldos en el país estuvieron sobrevalorados y concuerdo plenamente con lo que dice Simón. Todos tenemos que aportar. ¿Por qué estamos hablando con los trabajadores que ganan $500? ¿Qué tal si les pedimos a esos trabajadores que aporten $1? Pero que se sientan parte de la solución. Yo creo que ellos van a estar contentos. Todos tenemos que aportar, Andrés. Y otra medida estructural importante, el no pago de la deuda externa. Efectivamente, tenemos que olvidarnos del pago de la deuda externa. No tenemos plata, además. No tenemos plata. Y a la China tenemos que decirle que libere ese petróleo, porque mire usted un dato, y muy brevemente, que no conocemos los ecuatorianos. Nos entregaron en préstamos en la época de la Revolución Ciudadana más o menos $15.000 millones, con un precio de petróleo de $50 el barril. Con $300 millones estaba cubierta esa garantía, pero resulta que nos exigieron 1.200 millones de barriles en hipoteca, en hipoteca para ese crédito, y ese petróleo vendido en condiciones absolutamente lesivas para el Ecuador. Entonces, digámosle a la China, señores, no le podemos pagar este momento, dennos más plazo, mejores condiciones y liberen el petróleo, por favor, porque ese fue un gran atraco a los recursos de los ecuatorianos. Marcela, hay un tema que tiene que ver con la deuda que usted planteó y es el pago de estos $326 millones por los bonos 2020. Si uno usaba el sentido común, parecía lógico. Pago los 326 millones, pero voy a tener 2.000 millones por acá. A la final lo tuvimos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación excepcional. No hay recursos en el mundo. El mismo Fondo Monetario Internacional, varios los organismos multilaterales plantearon que no es posible en este momento el pago de la deuda externa. Sin embargo, ¿sí?, el ministro de Finanzas pagó. ¿Cuáles son los intereses? Creo que es necesario que la Asamblea tome allí un rol de fiscalización, saber quiénes son los tenedores de deuda. Eso es lo que está pidiendo y exigiendo la población ecuatoriana. ¿Quiénes se beneficiaron con ese pago? ¿No es cierto? Entonces, creo que la transparencia es necesaria, es indispensable. Recursos de afuera, sí. Hay que obtener recursos de afuera, los que se pueda obtener. Pero también acá en el país hay recursos, hay empresas. Porque Caterina dijo hace un momento que tal vez es la oportunidad de vender las empresas que no son eficientes. Mire, que nos cuestan. Nosotros ahora estamos evidenciando que el Estado no debe reducirse, que el Estado debe fortalecerse, que es el Estado el que finalmente tiene que solventar este tipo de crisis. Por lo tanto, necesitamos un Estado fuerte, un Estado transparente, un Estado sin corrupción. Recursos para el Estado se pueden obtener. Uno, la renegociación de los contratos petroleros y de los contratos de las empresas telefónicas. Las empresas telefónicas no han dejado de trabajar, por ejemplo, ¿sí? Los contratos que en este momento ha obtenido el Ecuador son contratos que solamente han beneficiado a las empresas, no están beneficiando al Ecuador. Entonces, en un momento de crisis es necesario que estas empresas, ¿sí?, se pongan la camiseta del Ecuador y se renegocien. Pero empresas estatales que son deficitarias y que nos están costando, Marcela. Hay que cerrar, pues. Las empresas estatales, yo creo que hay que hacer una auditoría, hay que poner a gente que pueda manejar esas empresas, ¿sí?, y mantenerlas. No se puede en este momento privatizar. Se intenta privatizar la refinería. Eso es una locura. Necesitamos ahorita que el Estado controle los combustibles. No se puede entregar a las empresas privadas que solamente buscan el lucro, ¿sí?, estos servicios que son servicios estratégicos para la población. Entonces, creo que es necesario... Andrés, brevemente, pero es que miren, tenemos que olvidarnos de esta farsa de los sectores estratégicos. Pensemos en los Estados Unidos con todas las empresas petroleras y las refinerías estatizadas. ¿Por qué razón los Estados Unidos funcionan perfectamente en cuanto al negocio petrolero? ¿Y por qué México, Brasil, Ecuador, Venezuela, que manejan sus recursos estratégicos, es una verdadera tragedia y una fuente de corrupción? Tenemos que buscar nuevas alternativas, por favor. Ya tenemos que liberarnos de ese estado obeso que no sirve para nada realmente. Caterina, por favor, la intervención suya, si es tan amable, de lo que acabamos de escuchar.
Sí, yo quisiera que esté muy claro que hay empresas que están totalmente paradas, empresas que yo nunca pensé que pararían, por ejemplo las cementeras a nivel nacional, están totalmente paradas y reactivarlas, eso tiene que hacerse en etapas y toman meses. Entonces no es un tema de tamaño de las empresas, el tema de la liquidez es generalizado para todos, no importa si son nacionales, transnacionales, latinas, multilatinas, todas están con problemas. La solidaridad no se crea por decreto, así como las plazas de trabajo tampoco se generan por decreto. Vemos un montón de empresas y yo como Cámara de Industria de Guayaquil me siento orgullosa de ver cómo las industrias están metidas en todos los espacios donde pueden ayudar en este momento para ayudar a los más necesitados, a las personas que están en situación de calle, llegar con alimentos, llegar con elementos de higiene personal, lograr que se queden en las áreas donde están, activar las tiendas. Hay un esfuerzo tremendo, hay que tener mucho cuidado con eso. Y respecto de los organismos multilaterales, cuando se hacen bien las cosas, el mundo nos da la mano. Yo como sector privado ya siento que están muy activas los brazos de esas instituciones, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Invest está buscando todas las formas de ayudar al sector productivo ecuatoriano. El Banco Mundial tiene su brazo que se llama el IFC, está buscando cómo ayudar. Los Estados Unidos tiene una organización que es parte de la OPIC, que es la DFC, con quienes ya nos hemos reunido y están viendo qué se hace por el sector productivo en el país. Cuando se hacen las cosas bien, cuando uno demuestra ser un país serio o una empresa seria, la ayuda y las manos para sacarnos de este momento van a estar ahí siempre presentes. Simón, da la sensación de que tal vez el gobierno, como consecuencia de esta dificultad tan enorme, yo ya pienso en la situación del ministro de Finanzas de no tener para pagar los sueldos, no tiene la visión clara de resolver las etapas por las cuales tiene que atravesar para lograr superar esta crisis. Entonces, son golpes de ciego. ¿Cuál es la sensación que usted tiene? Yo diría más que eso, creo que, ha sido una crisis sin precedentes, sí, claro, no es fácil. Y fuera, y muchos países han estado tratando de buscar soluciones y cómo se hace. Y todavía muchos países están pensando, por ejemplo, cómo salir ordenadamente de esto, cómo poco a poco recuperar la actividad económica sin que la parte sanitaria se desborde. O sea, no es nada fácil. Eso no quita, sí, yo creo que al gobierno le ha faltado más liderazgo, al gobierno le ha faltado más llamar a una unidad nacional de verdad, ser más transparente en ciertas cosas, ser más transparente en ciertas cifras, sacar todos los contratos de deuda y que sean públicos y transparentes. A mí eso me parece muy bien, ¿no es cierto? Y creo que es sano. Me asusta un poquito un tema, que en este contexto y en un país que a veces vive mucho de la politiquería, haya propuestas mágicas. Haya las propuestas de decir, como hace falta plata para aquí, para acá, para acá, digamos que el Banco Central preste toda esa plata y ya. Y ahí sí yo quisiera dar una voz de alerta. El Central no tiene plata. El Central ya está, como yo decía, muy patojo, porque ya le dejaron patojo. En la época, en los últimos 10 años, le sacaron casi 7.000 millones de dólares de liquidez para que preste al gobierno, en bonos del Estado, directa o indirectamente. Entonces, si mañana le pedimos al Banco Central que dé mucha plata, el riesgo es que eso afecte luego a toda la cadena de pagos, al sistema financiero, etcétera. Y queremos proteger algo que hasta ahora ha sido bastante sólido, ¿no es cierto? Que es porque la banca va a tener que hacer esfuerzos grandes. Lo que menciona Caterine de pedir a las ventanillas privadas de afuera es muy importante y es clave ir trayendo más plata para que esa plata vaya a dar capital de trabajo a empresas para que preserven los empleos, para que no se pierdan las plazas de trabajo, para que los trabajadores no se sientan que salgo de esto y qué voy a hacer, porque es terrible de mucha gente, salgo y si me quedo sin trabajo, ¿cómo vivo? ¿No es cierto? Entonces, eso tenemos que preservar. Y eso implica ser serios. Eso implica probablemente que el gobierno asuma más liderazgo, más fuerza. Y establecer etapas, me parece, decirnos con claridad, ahora vamos a hacer esto porque la emergencia requiere este fondo monetario, ya, ok. Pero esto va a conducir a lo siguiente, Andrés, si me permites. Rapidito. Rapidísimo con esto que acaba de señalar Simón muy acertadamente, que debemos dejarnos de medidas mágicas y populistas. Y aquí me van a odiar seguramente los señores asambleístas, compañeros y colegas, pero el día lunes, si no me
equivoco, se aprueba una resolución en la Asamblea. Felizmente hubimos, porque me incluyo, que no votamos a favor, que la Asamblea Nacional le pide al gobierno nacional que le meta mano nuevamente al Banco Central, por favor. ¿Cómo es posible que no haya esa objetividad en las medidas que se toman, por favor? Sentido común, además. Sí. Felizmente el gobierno no le va a hacer caso a la Asamblea, sí, ¿no? Simón, tú querías terminar con alguna partecita y enseguida Marcela. Un poco el otro tema es, sí, el Ecuador debe ir a buscar afuera lo más que pueda. Es cierto que, por ejemplo, el Fondo Monetario o el Banco Mundial acaban de hacer unas declaraciones sobre deuda. Esas declaraciones afectan a lo que ellos llaman los países más pobres del mundo. Y lamentablemente el Ecuador no forma parte de esos países. Nosotros somos países de ingreso intermedio, como llaman eso. No somos los más pobres, no caemos en eso. Pero yo creo que con el tiempo para países de ingreso intermedio va a haber iniciativas mundiales. Van a tener que hacer iniciativas mundiales de cómo aliviar deuda, de cómo reestructurar, etcétera. Y lo importante va a ser hacerlo bien. Porque si uno reestructura y si uno va a eso, tiene que hacerlo con inteligencia para que a largo plazo sea lo mejor para el país. No dar solo patadas de ahogado así a la rápida. Eso no quita, y vuelvo a decir, yo creo que sí, yo creo que le hace falta al gobierno, le ha hecho falta al gobierno más liderazgo, más claridad, más mandar una visión al país de decir, por aquí vamos a ir, esto nos falta tanto tiempo, etcétera. Es cierto también en descargo del gobierno que no es fácil, se le vino la estantería abajo y es dificilísimo. No es fácil, pero hay que apoyar dentro de eso. Marcela, ayúdeme un minutito, por favor. Sí, yo solamente quisiera recordarte que aquí están 3 personas del Fondo Monetario Internacional, de la derecha, de las cámaras. Entonces creo que es necesario más centro izquierda toda la vida, mi querida Marcela. Me parece que revisando de dónde buscar fondos, ¿no es cierto? Porque creo que coincidimos en esto. Es necesario apuntalar la producción, es necesario proteger los trabajos. Eso implica primero revisar de dónde se puede sacar recursos. Creo que una de las cosas fundamentales que el Ecuador debe hacer y sincerar es el cobro de tributos. En este momento hay en firme alrededor de 1.500 millones de dólares que no se han cobrado. Se deben cobrar esos tributos. Hay 270 grupos que son los más ricos, son los que son dueños del 80% de la riqueza en el Ecuador. Esos grupos económicos tienen que tributar. No hace falta con dar caridad. Es necesario que entreguen lo que corresponde al Estado, porque es el Estado el que debe garantizar la distribución, ¿no es cierto? Entonces, de allí podrían salir los recursos. Pero ahí entiendo que apunte el proyecto del gobierno, uno de los dos, ¿no es cierto? Justamente de empresas grandes. La última cuestión, el tema de la corrupción. Es necesario identificar mecanismos para que devuelvan lo robado. Y es necesario detener la corrupción que en este momento se puede estar dando en el gobierno. Proteger la economía popular y solidaria debe ser la prioridad, proteger las MIPYMES. Allí están los empleos, allí está aproximadamente el 68% de los empleos privados. Marcela, tengo que ir a la publicidad, enseguida retornamos para el segmento final de Hora 25. Bien, estamos en el segmento final del programa. Voy a pedir a nuestros panelistas una intervención final, quizás un llamado, una proclama con propósito de obtener esto que se ha dicho insistentemente, la unidad y fórmula para salir adelante frente a la crisis. Empezamos con usted, Caterina, por favor, en Guayaquil. Sí, yo creo que estas etapas que vivimos en virtud de la crisis, la primera que decíamos para ayudar a la salud, la alimentación y la comunicación de los ecuatorianos. La segunda, que tiene que ver con la reactivación productiva, nos va a llevar a una tercera. El Ecuador en cenizas tiene que demostrar que puede unirse, que podemos llegar a consensos. Eso para poder solucionar a nivel interno los problemas y para que desde el mundo nos vean de la forma que merecemos, que nos podemos ayudar para que nos ayuden y juntos. Yo creo que ese gran llamado tiene que darse ahora y que van a haber sacrificios, sí, y que van a haber también cambios estructurales que no pueden dilatarse.
Y lo grave, Fernando, es que en esta situación también haya una contaminación política. Estas ideas de la muerte cruzada, de encargar el poder a otra persona, en fin, eso le planteo para ir terminando. No, pues lo de la muerte cruzada sería una monstruosidad, y no es que yo me aferre a la Asamblea Nacional, pero crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, ya pues nos acabamos como país. Este es el momento de la solidaridad, y Andrés, efectivamente, dejar de lado cualquier interés político, peor politiquero, personal, partidista. Ahora tenemos que arrimar el hombro todos. Es el momento de la solidaridad, y algo que hablábamos aquí con Marcela fuera de micrófonos. Lucha contra la corrupción, por favor. El gobierno nacional haga su parte, constituya esa comisión de lucha contra la corrupción con asesoría externa para que luchemos frontalmente contra este cáncer que ha carcomido los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias, Fernando. Simón, si es tan amable. Y yo diría, a ver, el virus de cierta forma nos ha enseñado algo bien importante. Para luchar contra el virus, todos como sociedad necesitamos proteger al otro, ¿no es cierto? Si nos ponemos mascarilla no es tanto para protegernos nosotros, sino para no contaminar al otro. Tenemos que cambiar la forma de pensar de que esto no es cada uno su pedacito y yo por mi lado y me quedo, sino cómo ayudo al otro. Las sociedades orientales, que han combatido bastante mejor el virus que nosotros, en parte tienen mucho más de esa visión de cómo yo contribuyo a la sociedad. Y creo que es un poco el momento de todos ponernos en cuestión y todos ser humildes frente a esta situación que es tan dramática, y decir cómo yo desde mi pedacito puedo ayudar en algo a este país, cómo yo voy a poner mi grano de arena y cómo yo cedo parte de lo que siempre pido para que todos juntos nos salvemos. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Con usted terminamos, para que vea que le estoy compensando. Usted va a terminar el programa. Sí, yo insisto que es necesario hacer un gran acuerdo nacional. En este momento el acuerdo que tiene el gobierno es exclusivamente con la derecha, con los banqueros. Más bien le invito a que arme un acuerdo con la sociedad, con los actores sociales, con trabajadores, organizaciones de campesinos, de indígenas. Son ellos los que están sosteniendo esta lamentable crisis que estamos viviendo. Creo que es indispensable pensar más allá del programa neoliberal. El programa neoliberal siempre tiende a pensar en las individualidades y en el lucro y en la acumulación de capital. Ahora es el momento de pensar en la solidaridad y en sobrevivir. El Foro Nacional, me parece que para la Acción Democrática, que creo que está presidido por Gustavo Vega, ha planteado eso, ¿no? Un conjunto de profesionales, de rectores, de gente que ha aportado al país, ha planteado la necesidad de construir un gran acuerdo nacional que salve al Ecuador, con un programa de salvación nacional. Creo que hay que mirar eso detenidamente y irnos por esa vía. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta el próximo día domingo.